En algunos videos hago referencia a un ser a quien llamo Federico y muchos me preguntan, Gabriel, ¿quién diablos es Federico? Si es una persona real o qué mismo. Pues la verdad este ser es medio real y medio ficticio, pero en líneas generales he visto en los comentarios que muchos entendieron que este Federico es una persona que representa la ingenuidad. Es empleado con un salario mínimo, salario que apenas le alcanza para vivir el mes, que vive endeudado, que no tiene dinero ni en los bolsillos ni en el banco, pero defiende este sistema injusto, donde las grandes empresas extranjeras pactan con nuestros políticos para pagar lo mínimo a sus trabajadores y no pagar impuestos, etc. No obstante, este hombrecillo a quien llamo Federico defiende a capa y espada el sistema actual, sin conocer que es justamente este sistema la fuente de su ignorancia intelectual y que es justamente este sistema el que lo obliga a sobrevivir con un salario injusto y en un entorno con servicios básicos, salud y educación de baja calidad y caros. Amigos, lo vuelvo a repetir, el capitalismo y la globalización han sacado a millones de personas de la pobreza, pero han concentrado el dinero y el poder en manos de unos pocos al no haber una regulación, o mejor dicho, al haber mucha corrupción donde se le permite a las grandes multinacionales no pagar impuestos, pagar bajos salarios y monopolizar el mercado. No obstante, la explicación que dio en el clavo es que el Federico que nombro hace referencia a Kiko, o sea, Federico, el del Chavo del Ocho, y por lo tanto hace referencia al síndrome de Doña Florinda, algo que hemos hablado en videos pasados. El argentino Rafael Ton en su libro El síndrome de Doña Florinda desnuda la realidad de la clase media y pobre de nuestros países. Doña Florinda vive en un barrio de clase obrera pero se cree de la clase alta o media. Prohíbe a su hijo Kiko relacionarse con la chusma, se queja del barrio obrero pero sus posibilidades financieras no le permiten irse a vivir a otro lado. Los pobres del barrio sienten cierta simpatía por un personaje que representa la extrema pobreza, el Chavo del Ocho. Niño que sueña cada día con comerse una torta de jamón y que vive en un barril, pero la realidad es que nadie le presta abrigo ni le ofrece algo para comer. Es decir, pobres, clase media y ricos sienten pena por él, se sensibilizan, pero no hacen nada o hacen muy poco para ayudarlo. Ese es el escenario que se vive en la mayoría de los barrios latinoamericanos. En referencia a todo esto, muchos dedujeron que el Federico que nombro es Kiko y representa el síndrome de Doña Florinda. Esta deducción es muy buena y se apega a la realidad. Según el economista Bernardo Klicksberg, el capitalismo salvaje crea monopolios y controla el mercado, que operando a través de las multinacionales genera una enorme desigualdad social. Los pocos ricos son cada vez más ricos, los empresarios pequeños son devorados por las multinacionales y la mayoría de pobres se vuelven cada vez más pobres. El capitalismo salvaje pretende eliminar totalmente al Estado de su tarea de regulador para adueñarse a placer del mercado. Esa práctica, promovida por muchos economistas, quienes no hacen más que defender los intereses de las grandes multinacionales, es la que ha generado cada vez más pobreza en el mundo. Podemos hacerle la venia a la genialidad de empresarios como Rockefeller que con mucho esfuerzo y trabajo y lo más importante desde cero, crearon sus fortunas, pero no podemos no criticar las agresivas estrategias comerciales, estrategias que al fin y al cabo van dejando en la ruina a decenas de empresarios. Estimados amigos y enemigos, yo no los obligo a creer en todo lo que digo en mis videos, siempre los invito a reflexionar, leer, investigar, dudar. Yo expongo datos de los que pocos se atreven a hablar, pero luego usted como ciudadano responsable debe investigar más a fondo y sacar sus propias conclusiones. Muchos piensan que si critico el sistema actual soy anticapitalista y nada más lejos de la realidad. Solo creo que como ciudadano de este mundo debo exigir un mundo más equitativo y transparente. Y como ciudadano de este mundo creo que estoy en el deber de denunciar lo que considero injusto. No por ser católico, apostólico y romano voy a defender los grandes pecados de la Iglesia. Si hay escándalos debo exigir al Vaticano responder y tomar medidas. No por ser seguidor ferviente de mi presidente voy a defenderlo cuando veo casos de corrupción. Amigos, el radicalismo es malo en todos los campos, religioso, financiero, político o lo que sea. Si critico el sistema en el que vivimos tampoco quiere decir que soy comunista. A los que me tachan de comunista les digo que ustedes solo dejan una cosa en claro, que les falta lectura y pensamiento crítico. Sí, a ti te digo, Federico. Bueno, hagan el bien sin mirar a quién, dejen de ser Federico si lo son, vean la realidad y denuncien las injusticias aunque éstas sean hechas por el santo cura de la parroquia. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.